Hola a todos y bienvenidos a nuestras clases virtuales correspondientes al área de matemática. El día de hoy veremos nuestro octavo capítulo que tiene como nombre Perímetros y áreas. Soy el profesor Iván Paredes Leca quien les acompañará en esta oportunidad. Antes de empezar a hablar de perímetros y áreas, veremos un juego muy importante que está relacionado con el tema del día de hoy, cuyo nombre es Tangram. El Tangram es un rompecabezas de origen chino que probablemente apareció hace tan solo 200 o 300 años. Los chinos lo llamaron tabla de sabiduría y tabla de sagacidad, haciendo referencia a las cualidades que el juego requiere. La misma palabra Tangram es un invento occidental. Se supone que fue creada por un norteamericano aficionado a los rompecabezas. Este rompecabezas consta de 7 piezas. 5 piezas triangulares, 2 triángulos grandes, un triángulo mediano y 2 triángulos pequeños, además de un cuadrado y un paralelogramo llamado romboide. A continuación, debemos tener en cuenta sus principales reglas de este juego. Como principal regla tenemos que dichos elementos o piezas, ni uno más ni uno menos, se deben de construir las figuras. ¿Qué quiere decir? Que debemos emplear las 7 piezas de este juego para cada figura que se deba de armar. Las piezas o elementos no deben superponerse. ¿Qué quiere decir? No puedo colocar encima esta pieza de la otra, sino así como se están mostrando, lado con lado, no una encima de la otra, mucho menos doblarlas o romperlas. Justamente ese es el grado de dificultad que nos muestra este juego, porque debemos de armar las figuras usando todas las piezas, absolutamente todas las piezas. Asimismo, al final de la clase se sumará esta actividad a la que se te dejará de las páginas del libro. Tenemos que armar estas dos figuras con las piezas del Tangram y colocarlas en tu cuaderno o en una hoja bond. A continuación vamos a hablar del perímetro. El perímetro. ¿Qué viene a ser el perímetro? El perímetro es el contorno de una figura, todo el contorno, es decir, la suma de los lados de una figura plana, y se representa por el símbolo 2p. Recuerda, el perímetro se representa por 2p. Asimismo, el semiperímetro se representa por solo la letra p. A continuación veremos el siguiente ejemplo. Como podemos observar en este ejemplo, vamos a colocar valores a los segmentos que no nos dan medida. De estos segmentos o lados no nos están dando la medida, solamente nos dan la medida de este lado, que es de 20 centímetros, y de este otro lado, que es 12 centímetros. Sin embargo, observamos que este segmento, unido con este segmento y con este otro segmento, me forman el segmento total de 12 centímetros. Asimismo, este pequeño segmento con este otro pequeño segmento y este otro pequeño segmento me forman el segmento total de 20 centímetros. Para ello, vamos a colocarle algunos valores. M, N y P, al unirse, me forman el segmento de 20 centímetros. Asimismo, el segmento o lado A más el lado B más el lado C me determinan el segmento o lado de 12 centímetros. Para calcular el perímetro, colocamos el símbolo 2p. 2p, el cual va a ser igual a A más B más C, más M más N más P, más 12 centímetros más 20 centímetros. Colocamos nuevamente 2p igual, y nosotros sabemos que A más B más C es igual a 12, ya que eso lo dedujimos de esta gráfica. Asimismo, también sabemos que la suma de M más N más P
de M más N más P nos da 20 centímetros, más 12 más 20, 12 más 20 centímetros. Finalmente, el perímetro sería 64 centímetros, el perímetro de esta figura. Muy bien, a continuación pasamos al segundo problema. Nos dice que Lucía está haciendo una chalina de lana de muchos colores, que mide 160 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho. ¿Cuál es el perímetro de la chalina? Partimos de la realidad. Comúnmente una chalina tiene forma rectangular y sabemos que el rectángulo tiene dos pares de lados paralelos e iguales. Este lado es igual a este lado. Asimismo, el largo del rectángulo es igual a este otro lado. Por lo tanto, vamos a calcular el perímetro. Nos dicen que 45 centímetros es el ancho. Si este ancho es 45 centímetros, igualmente mide 45 centímetros este otro ancho. Si el largo mide 160 centímetros, del mismo modo mide este largo 160 centímetros. Claramente nos dice la definición que el perímetro es la suma de los lados o el contorno, la suma del contorno de la figura. Eso quiere decir 2P va a ser igual a 45 centímetros más 160 centímetros más 45 centímetros más 160 centímetros. Dándonos como resultado 410 centímetros sería el perímetro de la chalina que está tejiendo Lucía. Asimismo, vamos a calcular el perímetro de la figura mostrada. Como ustedes pueden ver, nos dan los valores de los lados, a excepción de este lado. No nos dan el valor, pero podemos encontrarlo. Como observamos, de este extremo a este otro extremo, mide 12 metros. Eso quiere decir que la suma de este lado, más este otro lado, tiene que ser igual a 12 metros. Claramente vemos que tenemos 3 metros y 3 metros, que suman 6. Nos faltaría 6 metros, que debería ser el valor de este lado, para completar los 12 metros. Una vez ya conocido el valor de este lado, empezamos a la suma de los lados para determinar el perímetro. El perímetro es igual a 12 metros, más 12 metros, más 15 metros, más 3 metros, más 3 metros, más 10 metros, más 7 metros, más 6 metros. Eso nos da un perímetro de 68 metros. A continuación vamos a hablar del área. El área es la medida de la superficie de una figura. ¿Cuál es la superficie, profesor? La superficie viene a ser todo este espacio de color verde y el espacio de color marrón. Todo lo que está en el interior de esta figura rectangular viene a ser la superficie, o también llamada región interior. Todo lo de acá adentro viene a ser la región interior. Asimismo, vamos a repasar las fórmulas de las áreas de algunas figuras ya conocidas, como el área del rectángulo, que es base por altura, el área del cuadrado, que es lado por lado e igual al lado al cuadrado. También la fórmula del paralelogramo, que es base por altura. Ustedes se preguntarán por qué es la fórmula del paralelogramo, también llamado romboide, igual a la del rectángulo. Porque básicamente esta figura del paralelogramo es como si fuera el rectángulo pero inclinado, ya que este lado es igual a este y esta base es igual a esta otra base. Entonces, también tiene dos lados o dos pares de lados iguales. Asimismo tenemos la fórmula del triángulo, que es el producto de la base por la altura dividida entre 2. También tenemos el área del trapecio. Como ustedes saben, el trapecio tiene base menor, base mayor, y la distancia entre ambas bases se le llama altura. El área del trapecio es la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. Vamos a ver el primer problema.
Dice, haya la suma de los perímetros y el área de dos franjas rojas en el diseño de la bandera si se sabe que B es punto medio del lado AC y que el ancho de la franja es igual. Muy bien, esta es la bandera. Nos dicen que su ancho es de 90 centímetros y su largo es de 100 centímetros. También nos dicen que B es el punto medio. ¿Qué significa? Que es la mitad. ¿Qué quiere decir? Si todo mide 90 centímetros, pues AB será 45 centímetros y BC será 45 centímetros. También nos dicen que las franjas, esta franjita roja, su ancho de la franja roja, es la misma medida que la franja verde y que esta otra franja roja. Como son tres franjas y todo este segmento, toda esta parte mide 45, dividimos 45 entre 3, quedándonos que este ancho de franja mide 15 centímetros, este ancho de color verde de la franja también mide 15 centímetros y este otro también mide 15 centímetros. El largo se mantiene para todos por igual, que es de 100 centímetros. Vamos a calcular el perímetro de las dos franjas. Vamos a unir esta franja roja con esta franja roja. ¿Cuál sería el perímetro? Muy bien, al unir las franjas rojas, pues obviamente nos va a quedar esta figura, un rectángulo grande, ¿correcto? Muy bien, en esta oportunidad, como sabemos, este ancho mide 15 centímetros, este ancho mide 15 centímetros, este ancho mide 15 centímetros y este ancho también mide 15 centímetros, ¿correcto? Muy bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar los lados de estas dos franjas unidas, ¿correcto? Dos franjas unidas. Sabemos que este es 15, aquí también este ancho es 15 y este ancho también es 15. Entonces sería el perímetro, va a ser igual a 30 centímetros. ¿De dónde salió estos 30 centímetros, profesor? 15 centímetros y 15 centímetros me da un total de 30 centímetros más 100 centímetros más 15 centímetros más 15 centímetros me dan los 30 centímetros más los 100 centímetros. ¿Correcto? Entonces el perímetro, al unir las dos franjas rojas, tal y como le muestra la imagen, sería 260 centímetros. Tal y como se muestra en la imagen, el perímetro de las dos franjas rojas al unirse sería 260 centímetros. Si yo quisiera hallar el perímetro de las dos franjas, pero por separado, tendríamos que hacer de la siguiente manera. Observa aquí. 15 más 15 sería 30. 100, 130 más 100, 260. ¿Correcto? ¿Sí? Mentira. Sería de la siguiente manera. 15 centímetros más 15 centímetros serían 30 centímetros. Más 100 serían 130. Más 100 serían 230 centímetros. Si esta franja mide 230 centímetros su perímetro y es igual a esta, también serían entonces 230 y 230 serían un total de 460 centímetros si es que encontramos el perímetro de cada franja por separada. En esta oportunidad nosotros hemos unido ambas franjas, por eso que nuestro perímetro es de 260. ¿Correcto? Muy bien. A continuación, vamos a calcular el área de las dos franjas. ¿Cuál es el área de las dos franjas? Pues tal y como estamos haciendo la figura, conservamos la figura. Sabemos que la base va a ser 100 y que cada ancho de la franja mide 15 y este también sería 15. Entonces en total sería 30 y aquí sería 100. Para ello vemos que las dos franjas forman un rectángulo grande y para ello es importante también recordar la fórmula del rectángulo que es base por altura. Por lo tanto, emplearemos la fórmula o el área del rectángulo que es base por altura. En esta oportunidad la base sería 100 y la altura de 30. Aquí estaría la base 100 y la altura 30. ¿Por qué 30, profesor? Porque este ancho mide 15 y este otro ancho mide 15 centímetros, un total de 30.
por lo tanto sería 30.000 centímetros cuadrados. Perdón, quiere decir 3.000 centímetros cuadrados. 30 por 100 nos da 3.000 centímetros cuadrados. Asimismo, el segundo problema nos dice que para el aniversario de un colegio, Julián elaboró 50 banderines con el diseño de la figura mostrada. Si se sabe que el triángulo AMB, me están hablando de este triángulo AMB, es congruente. ¿Qué quiere decir congruente? Igual. Este triángulo AMB va a ser igual al triángulo CND. Ojo, el triángulo AMB es igual al triángulo CND. ¿Cuánto papel utilizó en total? Como nos dicen aquí, estos dos triángulos son iguales. Entonces lo que me conviene a mí es cortar este triángulo y colocar aquí este espacio en blanco. ¿Para qué, profesor? Para que este banderín tome la forma de un rectángulo. Y así se nos haga más fácil calcular el área de esa figura o de ese banderín. Como es un rectángulo, debemos recordar que el área del rectángulo es la base por la altura. ¿Cuál es el valor de la base? 20 centímetros. ¿Cuál es el valor de la altura? 30 centímetros. Entonces vamos a calcular el área de un banderín. Ojo que este banderín es el mismo que este banderín, sino que aquí se ha cortado el triángulo y se ha completado este espacio para facilitarnos y emplear la fórmula del área del rectángulo. Entonces vamos a calcular el área de un banderín. Para ello vamos a multiplicar la base por la altura. En esta oportunidad la base mide 20 centímetros y la altura 30 centímetros. El área del banderín sería de 600 centímetros cuadrados. Ojo, este valor de esta área es de un solo banderín. Nos dice que Julián ha elaborado 50 banderines. Entonces, para saber la cantidad de papel utilizado o también el área total del banderín, sería el valor de un banderín, que es de 600 centímetros cuadrados, por los 50 banderines que hace Julián. Eso nos da un total de 30.000 centímetros cuadrados. En los 50 banderines se ha utilizado un total de papel de 30.000 centímetros cuadrados.